Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Montenegro. Este pequeñito país es uno de los Balcanes que definitivamente deberías agregar a tu lista para visitar. Aunque no es tan conocido ni tan turístico, Montenegro es como una pequeña Croacia, que te ofrece vistas maravillosas del Adriático con montañas y rocas enormes, ciudades empedradas y comida deliciosa. Montenegro comparte fronteras con Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y Albania. Pero, a diferencia de la mayoría de sus vecinos, Montenegro no sufrió tanto como los otros países cuando se salió de Yugoslavia. Como es de costumbre, en este primer episodio te explicaré todo lo que debes saber para visitar Montenegro, dándote un contexto sobre el país, y comenzaré por el lado económico. Montenegro tiene una pequeña población de alrededor de 620.000 personas, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños de toda Europa, siendo casi del mismo tamaño que Malta. Sin embargo, este pequeño número no lo limita en los términos de diversidad étnica y cultural. Los montenegrinos son, por supuesto, el grupo étnico más grande, pero también existe una población de serbios, bosnios y albaneses. El PIB del país se sitúa en aproximadamente $5.000 millones, lo que se traduce en un PIB per cápita de alrededor de $8.000. Esto significa que anualmente cada persona gana unos $8.000. La moneda local es el euro, y aunque en Montenegro no es miembro de la Unión Europea, sí hace parte de la zona euro, pero esto empezó un poco más atrás. Montenegro ya había amarrado su moneda a Alemania y después por eso transicionó hacia el euro. Aunque el país solo cuenta con áreas limitadas de piso y de clima adecuado, la agricultura fue la que dominó la economía de Montenegro hasta mediados del siglo XX. Menos de 1/10 parte de la tierra se cultiva actualmente y aproximadamente 2/5 de esta tierra se dedica a los granos. En las áreas montañosas, la principal actividad agrícola es la cría de ovejas, y Montenegro, de resto, está lleno de bosques que cubren más de 2/5 del país. Aunque tiene una costa relativamente grande para su pequeño tamaño, la pesca comercial no es parte importante de la economía. El país ha intentado crecer su industria manufacturera y tiene unas fábricas donde se elaboran neveras de marcas europeas, o también tienen varias minas de acero, que emplean a más o menos el 10% de la población. Otra industria en crecimiento para el país es el turismo, y en especial el turismo que están recibiendo de los cruceros. En general se podría considerar que es una economía estable, pero no emergente, porque no tiene crecimientos extraordinarios que probablemente la lleven a un incremento drástico en su riqueza. El salario mínimo actual es de 530 euros al mes, y tiene una alta tasa de desempleo, llegando al 15% aproximadamente. Con respecto al lado político, Montenegro es una república parlamentaria que obtuvo la plena independencia de Serbia en junio del 2006. El presidente actual es Jakov Milatović. Aunque el país es pequeño, tiene un ejército, una armada y una fuerza aérea, e incluso en junio de 2017, Montenegro se convirtió en un miembro de la OTAN. De resto, no hay muchas otras cosas problemáticas o relevantes del ámbito político, aparte de los problemas económicos que vienen en este tipo de países como la corrupción y, como mencioné antes, el desempleo. Ahora pasemos a la parte histórica de este país, que es lo más curioso. ¿Cómo es que en este pequeñito país se logró escapar de todo el caos y conflicto que sí sufrieron sus vecinos mucho más grandes y con ejércitos? Comencemos desde el principio. Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these.
mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Right now, get scary good deals on select Ring cameras and doorbells. See who's there. Keep your scaredy cats company. Oh, it's okay, sweetie. I'll be home soon. And protect your crypt from the real monsters. Oh, come on. The sign says take one. Save big on select Ring devices right now at ring.com. Esta zona de Montenegro, curiosamente, tiene una historia incluso más antigua que la de los otros países que la rodean, porque en los siglos VI y VII a.C. se establecieron aquí colonias griegas. Después, se sabe que los celtas también se establecieron en el siglo V a.C. Durante el siglo III surgió un reino ilirio autóctono y finalmente este fue anexado al Imperio Romano. A medida que el poder romano empezaba a declinar, esta parte de la costa sufrió devastaciones intermitentes por parte de varios invasores seminómadas que fueron especialmente los godos, los ávaros y también los eslavos, que se establecieron ampliamente en Dalmacia para mediados del siglo VII. Después de que los serbios y montenegrinos se estuvieran unificando en diferentes zonas, en 1516 Montenegro cambió su constitución y los obispos de Cetinje asumieron la sucesión, asegurando así una estabilidad en el liderazgo. A pesar de que había constantes guerras con el Imperio Otomano, que llegó a invadir a todos los países vecinos, Montenegro logró resistir, gracias, 1, a la resistencia de su población, pero 2, por su terreno inhóspito y 3, por su diplomacia con Venecia. Desde 1696, la posición del Vladica permitió a Danilo I nombrar a su propio sucesor y se empezó una tradición que duró hasta 1852. Entonces, ¿quién era Danilo? Era un ruso y por eso Montenegro encontró en Rusia un poderoso aliado para reemplazar a Venecia, y la identidad ortodoxa de Montenegro se empezó a estabilizar a medida que el poder otomano declinaba. El apoyo ruso trajo ayuda financiera, ganancias territoriales y también reconocimiento formal de la independencia de Montenegro como un estado bajo el poder ruso en 1799. Después, Montenegro se unió a Serbia y Rusia en la guerra contra el Imperio Otomano de 1876. Aunque las ganancias territoriales otorgadas por el Tratado de San Stefano fueron reducidas en el Congreso de Berlín en 1878, Montenegro logró duplicarse en área y también aseguró su acceso al mar. La expansión económica pacífica terminó con las guerras balcánicas de 1912 a 1913, donde Montenegro se unió a la Liga Balcánica para expulsar a los otomanos, lo que resultó en otras ganancias territoriales y una mayor expansión. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial se interrumpieron las discusiones sobre una posible unión con Serbia, que después fueron reanudadas al final de la guerra, y en 1918 se anunció la unión de los estados serbio y montenegrino. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, y Montenegro se convirtió en una república dentro de la Yugoslavia socialista. En 1992, cuando los países empezaron a independizar, Montenegro decidió unirse a Serbia para formar la República Federal de Yugoslavia, pero siguió siendo un estado independiente de facto. Después, en 2006, Montenegro se independizó pacíficamente de Serbia después de un referéndum. Entonces, en pocas palabras, lo que ayudó a Montenegro siempre fueron sus aliados. Por un lado, con Venecia, por otro lado, con los rusos, y finalmente incluso con Serbia después. Ahora, si hablamos del contexto cultural, Montenegro es conocido por su patrimonio arquitectónico y sus murales medievales. Por un lado, la arquitectura es impresionante y está al nivel de ciudades mucho más populares como Dubrovnik. Entre las estructuras más impresionantes está la Catedral Románica de San Trifón en Kotor, la Mezquita Hussein Pasha del siglo XVI
o la iglesia barroca de Nuestra Señora de las Rocas, que está en un islote en la bahía de Kotor. Todos estos lugares los visitaremos en mi próximo capítulo, así como esta ciudad, Kotor, que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ahora, con respecto a los murales que también te dije que eran famosos, los de Montenegro datan alrededor del siglo X. Un mural, el más famoso, es el de la vida de San Elías, que está ubicado en el monasterio de Moraca, y este fue hecho en el siglo XIII. Ahora, pasaré a mi última sección del episodio, en donde te daré consejos para visitar este país. Primero, ¿cuándo deberías visitar? Si puedes, no en verano, o por lo menos no en los meses más turísticos, porque Montenegro y en especial ciudades como Kotor o Budva están ganando mucha popularidad como una perfecta escapada de verano, porque tienen increíbles paisajes, playas y bajos precios. Entonces mi recomendación sería ir a principios de junio o a finales de agosto por lo menos. Segundo, ¿cuánto tiempo deberías visitar? Cuando yo fui 5 días. Visité Podgorica un día. Podgorica es la capital del país, pero no es una ciudad muy popular. Y los otros 4 días los gasté en Kotor, desde donde tomé varios paseos a islas, a otras ciudades pequeñas y a diferentes atracciones. En estos 5 días estuve ocupada todos los días, entonces si quisieras ir en un plan más relajado podrías ir una semana. Y mi ciudad favorita definitivamente fue Kotor. Tercero, ¿es seguro? Sí, muy. Y probablemente es el país más seguro que puedes visitar comparado con varios de sus vecinos. Pero puedes tener una completa tranquilidad. Yo viajé sola y encontré muchos otros tipos de viajeros. Cuarto, ¿deberías ir en un crucero? Si te gustan los cruceros, sí. Por la costa de Kotor pasan muchísimos, todos los días. Pero lo que a mí no me gusta de los cruceros es que solo te quedas unas horas o como máximo un día en Kotor. Y creo que esta ciudad tiene mucho más para ofrecer. Pero si tienes tiempo limitado y quieres visitar más destinos en el Adriático, un crucero puede ser una buena opción. Quinto, ¿cómo llegar? Esta pregunta depende. Si quieres llegar en un crucero, llegarías por el mar, pero cuando yo fui yo llegué en bus. Me transporté en bus entre ciudades y también salí en bus. Fue súper conveniente, barato y fácil y pude ver una de las vías más bonitas que he visto y fueron las entradas desde Bosnia a Kotor, en donde pasé un montón de piedras enormes y lindísimas. Sexto y último. ¿Requerimientos para visitar? Yo no necesité visa para entrar con mi pasaporte, pero algunos países de América Latina sí lo necesitan, como Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Ecuador y Bolivia. En mi próximo capítulo vamos a explorar más a fondo todo lo que puedes hacer en Kotor y en otras ciudades de Montenegro. En la descripción de este episodio encontrarás todos los links que normalmente uso para reservar cosas de viajes. Espero que después de escuchar este episodio ya sepas un poco más sobre Montenegro. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para visitar Kotor. ¡Buen viaje!